Salmo 107, versículos 23 al 30, Hechos capítulo 27, versículos 9 al 25. Esta mañana la palabra del Señor nos llevará al Salmo 107 primero. Vamos a leer esa porción del Antiguo Testamento a partir de los versículos del 23 al 30 y luego iremos al libro de Hechos en el capítulo 27. Estaremos leyendo los versículos del 9 al 25, así que estamos listos. En sus boletines siempre está la información, también hay un espacio para que tomes notas si tú quieres hacerlo, y también lo proyectamos aquí para que los que quieran verlo lo van a tener. Ya pronto vamos a tener también algunas Biblias para quien no tenga el domingo, pues aquí le podemos facilitar una si es necesario. Escuchen bien el Salmo 107, leeremos desde el versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Aleluya. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 27. Escuchen este relato a partir del versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, escuchen bien, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias de nuevo, Señor, y sabemos que tú, mi Dios, abre nuestro entendimiento esta mañana. Ante tu presencia, Señor, nos rendimos. Creemos de todo corazón, Señor, que tu palabra será entregada hoy, mi Dios, dada directamente por ti. Y el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú nos quieres dar. Desde ahora mismo te damos la gloria, mi Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos: amén, amén. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez la historia de Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre en el siglo XVIII, un hombre usado por Dios. Él nació en Inglaterra, pero él fue usado por Dios en los Estados Unidos para traer un avivamiento, un gran avivamiento. Pero él desde pequeñito tenía una forma de vida.
Era muy disciplinado y metódico. Todo lo que hacía era muy disciplinado. Él no iba a donde los demás jóvenes iban porque él decía, no, tengo que ocuparme de lo que tengo que hacer. Definitivamente Dios lo había escogido para hacer algo diferente, así que él promulgaba todo el tiempo la necesidad de tener una vida santa. A toda parte donde iba decía, tenemos que tener vidas santas. No importa la edad que tengas, la condición que vivas, pero tiene que ser una vida santa. Y a veces lo acusaban de ser demasiado estricto y demasiado rígido. En una ocasión él tenía que viajar en barco desde Inglaterra para los Estados Unidos. Así que él se embarcó junto con 3 compañeros, entre ellos su hermano. Y en el mismo barco iba un grupo de cristianos moravos de Alemania. Un grupo de gente totalmente entregada al Señor. Ellos también venían para Georgia, así que el viaje fue muy intranquilo. Cuando estaban en alta mar, los vientos fuertes, las tormentas, las tempestades se levantaron, empezaron a mover aquel barco y ya todos empezaron a temer por sus vidas, estaban totalmente asustados. En ese momento Wesley sintió que su fe se puso a prueba. En ese momento dijo, yo soy un predicador, yo soy una persona que enseño santidad, yo soy una persona que quiere llevar a otros a Cristo. Pero en ese momento, cuando el barco se mecía en aquellas olas terribles, cuando la cosa no estaba muy bien, él dijo, wow, pero la verdad, ahora me doy cuenta que no confío del todo en Dios. Y entonces él se fue a hablar con los alemanes que estaban allí, el grupo de moravos cristianos que estaban allí. Y los encontró totalmente tranquilos, cantando y alabando a Dios, a medida que el barco se mecía terriblemente. Él los miraba y decía, ¿estos tienen algo que yo no tengo? Aquí hay algo diferente en sus vidas. ¿Cómo es que ellos están cantando, alabando y yo me estoy muriendo de miedo? Si yo soy el predicador, si yo soy el que enseño la palabra y yo me estoy muriendo, y sin embargo estos hombres están alabando. Y se acercó y le dijo, ¿no tienen miedo? ¿No tienen miedo? Y dice, ¿por qué? No tenemos miedo. Tenemos un Dios que vence las tormentas, tenemos un Dios que nos cuida en todo momento. Incluso si así muriéramos, iríamos directamente a la presencia de Él. ¿Por qué vamos a tener miedo? En ese momento él pensó en algo y dijo, wow, me doy cuenta que aunque soy un predicador, aunque soy un teólogo, aunque conozco mucho de la palabra, aunque vivo promulgando la santidad, la verdad, todavía no conozco a Dios. Todavía no he nacido de nuevo, dijo él. Así que escuchen bien, ese momento, esa tormenta, esa situación en el mar y además el testimonio de estos hombres le sirvió a él para convertirse realmente. Él hizo una entrega de verdad al Señor. Él escribió en su diario, dice, yo me fui a América para convertir a los indios, pero la verdad, yo fui el convertido. El Señor me convirtió en ese viaje, a través de la tormenta, a través del momento difícil. El Señor me ha convertido, aleluya. Él decía en su diario, él escribía, yo era un casi cristiano. Escuchen, yo era un casi cristiano. Uno de los que se esfuerza por guardar los mandamientos, uno de los que se esfuerza por hacer buenas obras, por tratar de ser sincero para agradar a Dios, uno que cumple con sus obligaciones religiosas. Pero la verdad es que todavía no era un cristiano, hasta que tuve que pasar por una tormenta verdadera en el mar y sentir, cuando estamos totalmente a la deriva, que necesitamos una mano que nos ayude, y allí verdaderamente encontré al Señor en medio de la tormenta. Wow. Mis queridos hermanos, ¿no será que a veces, entre tanto casi cristiano, necesitaríamos de alguna tormenta que de pronto nos abra el entendimiento para comprender cuál es nuestra posición real con relación a Cristo Jesús? Aquella experiencia en alta mar, en medio de esa tormenta, hizo que después ese hombre se levantara para traer un gran avivamiento impresionante. Y a veces uno se pregunta, ¿y para qué sirven las tormentas en la vida? ¿Para qué sirven? ¿Te sirve de algo pasar por alguna de ellas? La situación que estudiamos nosotros aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 27, nos habla de Pablo yendo en un barco. Pero fíjense esto, Pablo siempre había querido ir a Roma. Era uno de sus anhelos. Él había pedido al Señor que lo llevara alguna vez a Roma a predicar el evangelio. El problema es que él está yendo para Roma, pero está encadenado. Está yendo junto con un grupo de 270 criminales o presos que los están llevando para Roma, a todos por igual. Así que él ya no está al frente de un concilio, ya no está al frente de gobernantes, él ya no está predicándole a la gente, él está yendo hacia su última parada terrenal.
Y en medio del viaje hubo muchas dificultades. Era un tiempo de invierno, la cosa no estaba muy fácil, habían tenido que ir de puerto en puerto, trataban de avanzar hacia su destino, pero las cosas no se ponían bien. Tenían que tomar una decisión. ¿Avanzamos o nos quedamos? ¿Qué hacemos? Entonces el centurión Julio, que era el encargado de la nave, empezó a escuchar las voces y a ver, para tomar la decisión y decir, bueno, ¿qué hago? Por un lado estaba Pablo, que decía, no nos vayamos. Si nos vamos va a haber pérdidas. Esto no se va a poner muy bien, así que escuchen por favor, no nos vayamos. Pero Pablo era simplemente un preso más. Por otro lado estaba el piloto de la nave, por otro lado estaba el dueño de la nave. Así que aquel centurión estaba escuchándolo a él también, que decía, no se preocupen, vamos a zarpar. Mire que el viento se puso bien, está todo tranquilo, vamos a zarpar. ¿A quién escuchó el centurión? Al experto, al que se supone que sabe cómo se manejan las cosas en el mar. Al piloto de la nave, al que sabe que ha tenido que pasar por situaciones difíciles, que conoce cuando los vientos se ponen en calma. Así que él dice, no, está bien, voy a seguir lo que me dice el piloto. Y zarparon. Pero luego se encontraron con un terrible huracán llamado Euroclidón. El barco quedó a la deriva y perdieron por completo el rumbo y navegaron por algún lugar del mar. Cuando estos tripulantes un tiempo atrás se habían sentido seguros, ahora ya no sabían qué hacer. Perdieron completamente el rumbo, perdieron la dirección, estaban totalmente perdidos en el mar. Y escuchen bien, porque esto será muy importante para la explicación de este mensaje, especialmente con lo que Dios nos quiere decir ahora, porque siempre estamos expuestos a escuchar muchas voces. Voces de los que se dicen expertos en muchos temas, pero podemos estar ignorando la voz de Dios que nos quiere hablar a través de su palabra. En ese momento Pablo no era en realidad solamente un preso. Pablo era la voz de Dios en ese bote, en esa nave. Pero ignoraron la voz de Dios. Ignoraron a aquel que tenía precisamente esa comunicación con Dios de una manera tan cercana. El hombre de Dios estaba allí para traer una advertencia, pero muchos simplemente lo ignoraron porque prefirieron escuchar a los expertos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas así, hermano? ¿Cuántas veces se nos ha advertido de muchas cosas, pero queremos escuchar a los expertos? Queremos simplemente que nos digan lo que ellos saben bajo su propia experiencia, pero nos negamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros directamente. El mundo no tiene las respuestas, hermanos. Buscamos nosotros en el mundo o en la ciencia, en el conocimiento o en los libros, en lo que dicen los expertos, en las recomendaciones de quienes tienen muchos estudios. Pero escúchenme bien, porque esto es muy importante. Por encima de la experiencia, por encima de la ciencia, por encima de los libros, siempre habrá una palabra más poderosa y sabia que está por encima de todo el conocimiento humano, que es la voz de nuestro Señor, que nos habla directamente cuando abrimos nuestro corazón para Él. Aleluya. Y a veces nos metemos nosotros en problemas porque tratamos de darle sentido a todo. Pero escuchen bien, por favor, esta mañana, no siempre lo que Dios hace tiene sentido. No siempre. Si los guerreros que comandaba Josué hubieran tratado de darle sentido a la estrategia que el Señor les daba, jamás hubieran conquistado Jericó. Si Gedeón hubiera tratado de darle sentido a la estrategia que el Señor le decía, disminuye tu ejército cada vez más para ir a enfrentar a ese poderoso ejército, entonces jamás hubieran ido a la batalla. ¿Qué me dicen de David tratando de encontrarle sentido a ponerse delante de un gigante para pelear contra él, aparentemente indestructible? ¿O qué me dicen de Abraham si estuviera tratando de darle sentido a la promesa del Señor de multiplicación a su edad anciana? Mis queridos hermanos, hay muchas cosas que no tienen sentido. No tiene sentido para la humanidad amar al enemigo. No tiene sentido para la humanidad devolver bien por mal. No tuvo sentido que Elías tuviera que pedir más agua y agua para el holocausto en el monte Carmelo cuando había 3 años y medio que no llovía. No tiene sentido muchas cosas. Pero tampoco tiene sentido que Dios mismo se despoje de su gloria y se haga como el más humilde de los siervos para venir a este mundo a sufrir en manos de sus mismas criaturas y que al final termine en una cruz. No tiene sentido. Pero así sucedió. Él lo hizo. Aunque para el mundo esto no tuviera sentido, fuera lo más increíble, porque Dios no se maneja por lo que nosotros pensamos o por lo que para nosotros tiene sentido, sino de acuerdo a sus propósitos en gloria. Aleluya. Tú puedes tratar de dirigir tu vida solo por lo que tiene sentido, pero muchas veces eso no te va a servir. Porque cuando vienen los momentos difíciles se necesita algo más que sentido común para confrontar estas situaciones. La Biblia no nos dice que si somos guiados por el sentido de lo que creemos o por la estrategia que nos enseñaron o por la corazonada que sentimos, que eso nos demuestra que somos hijos de Dios. No.
La Biblia es clara en afirmar que todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Escuchaste bien? Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, déjame decirte lo que estás haciendo. Estás siendo guiado por vista y no por fe. Estás viviendo solamente por vista. En este caso, aparentemente tenía más sentido escuchar al piloto que al prisionero. Pero Pablo tiene otra opinión. Escúcheme. Hay un conocimiento más profundo y una sabiduría mucho más grande que todo esto. El versículo 12 dice que la mayoría decidió qué hacer. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Dios no está buscando gente que solo se deje guiar por la mayoría. Porque esos son los políticos que simplemente están buscando cómo ganar votos. Y por eso ponen leyes que son en contra de los valores cristianos, porque solo les interesa la popularidad y el voto. Mis queridos hermanos, el Señor está buscando a los Josué y Caleb, que aunque se opongan a la mayoría, están escuchando directamente a Dios. El Señor está buscando a aquellos que simplemente buscan hacer lo que Dios les dice. Él no busca a Aarón, que escucha a la mayoría para que le hagan un becerro de oro. Él escucha a Moisés, que se va, que se aparta a la montaña para escuchar directamente la voz de Dios y traer una palabra fresca desde el trono de los cielos. La iglesia del Señor, mis queridos hermanos, no se rige por lo que dicen las mayorías, sino por lo que diga el Espíritu Santo. Esto es suficiente. Y el versículo 13 dice que soplaba una suave brisa del sur. Escuchen. Mire cómo nos engañan a veces las cosas, las percepciones de los hombres. Soplaba una brisa suave. Entonces inmediatamente dijeron ellos: qué bueno, es el momento de zarpar, es el momento de salir, no hay ningún problema, hay una suave brisa. Lo que no sabían es que iban directamente hacia el ojo del huracán. Se iban a meter directamente en el centro de una terrible tempestad. Wow. Escuchen esto: de un viento apacible a una tempestad impresionante. Cuando estaban en medio de la tempestad, cuando ya no sabían qué hacer, entonces dijeron: ¿saben qué? Dejémonos llevar por la tempestad y el viento. Así hicieron. Dejemos que la tempestad gobierne nuestra nave. Ahora la tempestad va a tomar control. Imagínense ustedes, cuando los seres humanos ignoran la voz de Dios que les advierte, cuando están metidos en el problema y ya no tienen respuestas, entonces se dejan abandonar para que el problema les dicte su propio paso. Una cosa es que tú estés siendo guiado por el viento del Espíritu, y otra muy distinta es que la tormenta de tu vida te esté dirigiendo. ¿Estás siendo dirigido por tus problemas? ¿Por tus circunstancias? ¿Por el temor? ¿Por la tristeza? ¿Por la soledad? ¿Por la ansiedad? ¿Por el desespero? ¿O estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, por la sabiduría celestial, por lo que el Señor quiere colocar en tu vida? Mire, te estás moviendo y la gente cree que porque te mueves está yendo a alguna parte, pero ese movimiento es a la deriva. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se dan cuenta? El que duda es semejante a la onda del mar, solo arrastrado, no tiene control, es llevado de un lugar a otro. Pero esto se puso peor, escuchen bien. En el versículo 20 se nos dice que no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días. Escuchen, no sé si tú has estado en un crucero, en un barco, no sé si has tenido alguna experiencia similar, pero estar muchos días, semanas, en una nave que está completamente a la deriva en medio de la tormenta y no se ve ni el sol ni las estrellas en muchos días. Wow. No puedo ni imaginar esto. No puedo ni imaginar qué se sentirá en medio de esa mecerse totalmente. Wow. Y este versículo termina con una frase muy, muy triste: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow. Miren, mis hermanos, así las tormentas de la vida nos quieren llevar al punto del desespero total, al punto donde la esperanza se pierde completamente, al punto donde ya decimos: ya no hay esperanza, no hay nada que hacer, todo está perdido. Wow. La esperanza se acabó para ellos. Y la vida puede convertirse en una tormenta de esa manera. Lo que empezó como algo sin importancia se convirtió en algo más serio, después ya nos domina y al final se pierde hasta la esperanza. ¿Y qué hacemos entonces? ¿A quién acudimos? ¿A dónde miramos cuando estamos en una situación como esa? Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que devolvernos la esperanza, alguien tiene que traer una noticia diferente. Hermanos, no ver el sol
por 1 o 2 días quizás no es mucho, pero no ver ni una luz de respuesta por muchos días es tremendo. Muchos ya perdieron la esperanza, pero Pablo nunca la perdió. Porque Dios es el quien controla las tormentas y lo que un día comenzó, un día va a terminar. Por difícil que sea el viento, algún día tiene que calmarse. Los pilotos no tenían respuesta, la tripulación no tenía respuesta. Y ahí es donde necesitamos saber a quién estamos escuchando. Pero el capitán y el centurión se han dado cuenta que el prisionero Pablo tiene algo diferente. Escuchen esto. Saulo de Tarso hubiera sido incapaz de hacer nada en esta situación, pero ahora este hombre no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo, tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora es un hombre diferente, es un hombre llamado por Dios para hacer grandes cosas, y los hijos de Dios escuchan su voz y le siguen. Escuchen bien. Y no solo escuchan su voz en la quietud, no solo escuchan su voz en los lugares de oración, no solo escuchan su voz en las apacibles olas de un mar en calma, en el susurro de un viento suave. No, los hijos de Dios también escuchan su voz en medio de las tormentas, también cuando los mares rugen, cuando las olas se levantan impetuosas, cuando las cosas parecen terribles más que nunca. También allí los hijos de Dios saben escuchar su voz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me pregunto esta mañana, hermano, ¿será que reconociste su voz cuando estabas en medio del dolor? ¿Será que lo reconociste a Él cuando llegó el momento en que estabas peor económicamente? ¿Reconociste su voz cuando te habló en medio de la incertidumbre, de la duda o incluso de la oscuridad? Porque cuando los vientos se transforman en tempestades, muchas veces nos quedamos escuchando la tempestad, pero ignorando del que nos habla a través de ella. Y no sabemos qué hacer. Incluso muchas veces levantamos la voz y decimos: Señor, ¿ya no me escuchas? Señor, ¿ya no me hablas? Él está hablando en medio de la tormenta, pero no has escuchado su voz. Pedro, por ejemplo, ustedes recuerdan, hace unos días lo compartimos, le dijo a Jesús en medio de la tormenta: Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas, ¿sí o no? Y yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor decirle: Señor, si eres tú, manda que se calme esta tormenta, Señor? ¿No era mejor? Pero Pedro es Pedro, hermanos, ustedes saben. Pero nosotros nos acercaríamos diciendo: Señor, si de verdad me amas, manda que consiga trabajo este próximo lunes. Y hablamos de esa manera. Señor, si eres tú, mándame una mujer, porque ya no aguanto esta soltería, Señor. La primera que me voltea a mirar, no, la segunda mejor, la segunda. Pero Pedro no le pregunta al Señor por una señal visible de su poder, sino por una señal ineludible de su presencia. Escuchen bien. Escuchen bien. Él no le está pidiendo en ese momento que demuestre su poder. Él está diciendo: Señor, yo quiero saber que eres tú. Eso es todo. Porque si eres tú, Señor, cualquier tormenta la puedo pasar, cualquier situación la puedo pasar, porque yo sé que tú estás caminando conmigo, Señor, y que tú me libras. Wow. Y Dios sigue demostrando quién es Él. ¿Cómo vas a saber que Él te puede proteger en la tormenta si nunca has estado en una de ellas? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si nunca te ha faltado nada? ¿Cómo vas a saber que Él es tu sanador si jamás has tenido un dolor? ¿Cómo lo vas a saber? Y Pablo dice lo siguiente: hubiera sido bueno que me hubieran escuchado, pero no lo hicieron, ni modo. Pero ahora, escuchen bien, porque aquí hay una palabra que va a cambiar todas las circunstancias. Aquí ahora viene Pablo, ahora viene el enviado de Dios, ahora viene la voz del Señor que se va a pronunciar. Han hablado las tormentas, han hablado las olas, han hablado los pilotos, han hablado los tripulantes, todos han hablado. Alguien tiene que levantarse con una voz diferente en ese momento. Ahora va a hablar el siervo de Dios. Aquí se va a levantar el hombre de Dios para hablar una palabra que es diferente. Y la palabra no es la misma de desesperanza que los demás tenían. La palabra no es la misma de desconcierto que los demás tenían. Ahora es una palabra diferente, porque Pablo dice: pero ahora, aleluya, ahora los exhorto a tener buen ánimo. ¿En serio, Pablo? ¿En serio, Pablo? Me parece que algo te está faltando, Pablo, en esta situación. Me parece que necesitamos algo, aunque sea para el mareo. Llevamos 14 días meciéndonos en una terrible tormenta, y la palabra que tienes tú, Pablo, es decirnos: ten buen ánimo. ¿Acaso Jesucristo no le dijo a sus discípulos cuando estaban en medio de la tormenta la misma palabra? Tengan ánimo, yo soy. Mis hermanos, yo creo que lo que primero se nos va en un momento difícil es el ánimo.
Es lo primero que se nos escapa. No queremos. ¿Quién nos va a animar en un momento así si estamos completamente desanimados? Pero Pablo tiene esa palabra, dice, tengan ánimo. Wow. Ahora, dice Pablo, ahora, a pesar de los errores de los hombres, Dios tiene una respuesta en medio de semejante tormenta. Pero ahora, dice Pablo, porque él ha escuchado la voz de Dios. ¿Cuántas veces te has equivocado en tus decisiones y has convertido un simple viento en una gran tempestad? ¿Cuántas veces? ¿Nadie aquí? Muchas veces. ¿Cuántas veces pusiste en riesgo hasta tus seres queridos a otra persona porque tercamente dijiste que así se tenía que hacer? ¿Cuántas veces te dijeron que no hicieras eso, pero tú insististe hasta que las consecuencias te empezaron a pasar factura? ¿Cuántas veces te dijeron, mira, no te cases con esa persona? Tú dijiste, por ahí voy. Pero no es la que te conviene, mira que te estamos abriendo los ojos, pero por ahí voy. ¿Cuántas veces? Sin embargo, la buena noticia es que a pesar de tus errores, a pesar de tu terquedad, a pesar de tu testarudez, aún hay una palabra que viene del cielo que dice, pero ahora. Pero ahora, aleluya. ¿Suena bien eso esta mañana en tu vida? Habrá algunos que digan, wow, eché a perder ese negocio, pero ahora. Causé males en mi matrimonio, es cierto, pero ahora todo puede ser diferente. Estuve metido en vicios y malos hábitos, pero ahora todo cambiará. Pero ahora muchas cosas pueden ser diferentes en nuestra vida porque Dios endereza el rumbo de la nave, aleluya. Y esta noticia, escuchen bien, llega no cuando el sol ya salió, no cuando se pueden divisar las estrellas y el mar está en calma. Esta noticia llega cuando están en el peor momento de la tormenta, meciéndose terriblemente de lado a lado, sin comer durante muchos días y llenos de desespero. Ahora, dice Pablo, aún en las tempestades, los hijos de Dios tienen una palabra de aliento. Aun cuando las cosas no parecen muy buenas, los hijos de Dios se levantan para pronunciar palabra dada por el maestro para cada ocasión. Cuando muchos se rinden, los hijos de Dios se levantan. Cuando muchos pierden la dirección, los hijos de Dios saben cómo llegar a buen puerto. Aún en medio de las tempestades es posible encontrar a Dios, aleluya. La palabra que dice Pablo es, no va a haber ninguna pérdida humana entre nosotros, dijo Pablo, solo la nave, pero ninguno va a morir. Wow. Me pregunto, hermanos, ¿esa es una buena noticia o no? No siempre pasa así. No siempre todos piensan igual. No siempre, escuchen. En una ocasión yo me acuerdo, cuando vivíamos nosotros en Colombia, en aquella ocasión cuando el narcotráfico estaba encendido, poniendo bombas en cada lugar, salía uno en la mañana de su casa, visitaba algunos lugares y más tarde se movía de ahí, al rato ponían una bomba en el lugar en donde habíamos estado. Era terrible. Ponían 10, 12 bombas por día, era una cosa impresionante en las grandes ciudades. Recuerdo una vez que yo estaba con mi esposa y con mi suegra, pasamos por un centro comercial y después de ahí fuimos a otros lugares. Unos minutos después de haber estado en ese centro comercial, pusieron una bomba terrible que destruyó totalmente ese centro comercial, totalmente. Inclusive recuerdo muy bien que al lado del auto donde el terrorista colocó su carro lleno de explosivos, un hombre se había bajado para ir al banco, había dejado su hija ahí de 12 años y cuando explotó todo eso jamás se encontraron ni siquiera las partes. Una cosa impresionante, una bomba de las más terribles. Recuerdo eso como si fuera ayer. Y cuando llamé a alguien para decirle acerca de lo que había pasado, recuerdo eso, que lo llamé y le conté, mira, ¿y saben qué? Su pregunta no fue, ¿estás bien? ¿Está bien tu esposa? ¿Está bien tu suegra? ¿Estás bien? No, me dijo, ¿está bien el carro? ¿Y qué? ¿Qué me estás diciendo que si está bien el carro? Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que me está preguntando? ¿Está por encima el carro que la familia? Oh, sí, de verdad, ¿estás bien tú? Wow. Es posible que en este mundo materialista alguien quiera solo preservar sus bienes sin importar los seres humanos que son afectados. Hay muchos que harían lo que fuera para alcanzar algo material sin importar si tienen que pasar por encima de cualquier persona. ¿Y qué tal si lo pierdes todo? Preguntaría el Señor, ¿aún así me seguirías? Si lo pierdes todo, ¿aún así me amarías?
Si te quedas en bancarrota, si perdieras todos tus bienes, si dejaras de tener aquello que representa tu seguridad, aún así te mantendrías fiel hasta el fin. Porque tenemos que sacar de nuestra fe de lo que creemos que es nuestra seguridad. A lo mejor piensas que eres una persona de fe, pero tu fe está puesta en el dinero, en el banco, en el trabajo que tienes, en las personas que te rodean, en la salud que mantienes. ¿Y si se pierden? ¿Y si no te queda nada? ¿Aún así seguirás teniendo fe? Si tu fe está puesta en el bote, te quedaste sin nada, porque la nave va a ser destruida, dijo Pablo. Pero les tengo una buena noticia: van a llegar salvos a la prisión. Miren, mis hermanos, imagínense esta noticia para los presos. No se preocupen, van a llegar salvos para que los ejecuten allá, para que los envíen, para que sean alimento de los leones allá. ¿Qué prefieren? Wow. Pero escuchen ahora lo que dice Pablo, que quizás muchos no iban a creer. Versículo 23. Porque esta noche, wow, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. ¿Están leyendo lo mismo que yo estoy leyendo, hermanos? ¿O es otra versión de la Biblia? Había un pasajero más en el barco. Wow. Mis hermanos, tú no sabes que siempre hay un pasajero más en tu nave y en tu barco. Y tú lo desconoces y no lo escuchas. Wow. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo dice, ¿saben una cosa? Las autoridades romanas me llevan preso, me llevan en cadenas, creen que me pueden detener porque yo les pertenezco, pero quieren saber de verdad a quién le pertenezco y a quién sirvo. Dios es mi propietario, mi vida ya no es mía, ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Tengo una carta de propiedad sellada por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Una carta de propiedad sellada por el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí podría decir lo mismo? Le pertenezco a Dios, le sirvo a Dios. Él es el Dios eterno, Él es el Dios creador de toda la cosa. No me pertenezco a mí mismo, ni hago lo que yo quiero, sino que le pertenezco completamente a Él, al Dios de los cielos. Aleluya. Los soldados servían a Roma, pero Pablo servía al Dios Altísimo. ¡Qué gran diferencia! Cuando la cosa se puso difícil, ¿qué podía hacer Roma? ¿Qué podía hacer Roma? Nada. No podía salvarlos, ni toda la riqueza, ni todo el poder de su imperio podían hacer algo. Pero Dios sí podía hacer algo, aleluya. Él sí puede hacer algo para sus hijos, siempre lo puede hacer. Y Dios no solamente lo sirvió a él. Escuchen bien lo que les voy a decir esta mañana. No solamente salvó a Pablo, sino a todos los que estaban en esa nave por causa de Pablo. Wow. A través de él salvó a todos los demás. Mi querido hermano y hermana, ¿qué te hace verdaderamente cristiano? Que te pongas una camiseta que dice Jesús te ama, que asistas a un concierto y saltes por 2 horas. Eso no demuestra que eres un cristiano. El cristiano tiene un sello en su corazón que fue puesto con la bendita sangre de Cristo Jesús en la cruz, de tal manera que cuando se acerca el enemigo para dañarle, inmediatamente tiene que retroceder, porque reconoce en ti a uno que ha sido lavado, a uno que ha sido purificado por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, me sabe muy poco que venga una persona y me diga, pastor, ¿sabe qué? Hice un sacrificio por Dios, me subí de rodillas a un cerro, golpeé mi cuerpo para recordar a Jesús, o caminé descalzo para que mis pies sufrieran. Mis queridos hermanos, eso no te habla de tu conversión, ni te habla de tu verdadera fe. Pero cuando una persona me dice, ¿sabes una cosa, pastor? Yo estaba en drogas, pero el Señor me sacó y ahora le alabo. Yo estaba en vicios, pero he sido librado y quiero honrar a mi Señor. Yo tenía una vida egoísta y solo pensaba en mí, pero ahora quiero servir al prójimo. Yo estaba perdido en este mundo, pero el Señor me halló y ya no puedo quedarme quieto porque hay un fuego que arde en mi interior. Entonces en secreto yo digo, Señor, aquí hay uno de los tuyos. Aquí hay uno de los tuyos. Aquí hay uno que puede cambiar su mundo porque tu sangre preciosa lo ha justificado y reconoce tu gran amor. Aleluya. Y Pablo agrega ahí en el versículo 24, el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow. Mis hermanos, esas personas que estaban ahí no fueron salvos por el piloto, no fueron salvos por los expertos, no fueron salvos por los marineros ni por el dueño del bote. Fueron salvos por un hombre que le pertenece a Dios y que obra en obediencia a Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermano?
¿Tú recuerdas cuando Jonás estaba yendo en aquel barco? ¿Recuerdas lo que estaba pasando con él? Por causa de Jonás un barco se estaba hundiendo. En el caso de Jonás, toda la gente estaba en peligro por causa de un hombre de Dios desobediente. Escúcheme por favor esta mañana y no te pierdas. Por causa de un hijo de Dios desobediente, un barco se estaba hundiendo. Pero en este caso, por causa de un hijo obediente, ese barco se va a salvar. Wow. ¿Y tú qué pensaste? Que lo que tú haces o dejas de hacer solo tiene que ver contigo. Estás completamente equivocado. ¿Eres tú como hijo o hija de Dios obediente o desobediente? Porque puede ser que muchos estén bien a causa de tu obediencia o muchos estén mal a causa de tu desobediencia. Así que Pablo complementa este versículo en el 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aleluya. Escuchen lo que dice Pablo. Yo confío en Dios. ¿Cuándo lo dijo Pablo? Cuando ya estaban en tierra firme, cuando ya habían arribado al lugar. No, lo dijo en medio de la tormenta, aquí, en medio de las olas terribles. Puedo levantar mi voz y decir: yo confío en Dios. Yo confío en Dios que me habla. Yo confío en ese Dios. La fe hace la diferencia. Mi fe no está en este bote, mi fe no está en el piloto, mi fe no está en la tripulación, mi fe no está en los expertos marineros, mi fe es superior. Yo confío en Dios, confío en que será tal y como Él me lo ha dicho. Aleluya. No es como yo me lo imagino, es como Él lo dijo. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando los vientos se convierten en tempestades? Nosotros estamos enamorados de la manera en que hacemos las cosas. Dios nos dice que Él tiene otras mejores que nosotros no conocemos. Así será como Dios lo ha dicho, así será. ¿Confías en que así será? Tu fe está puesta en Él y no en las circunstancias. Porque si confías, así será, así será. No sé cómo lo hará, pero así será. No sé en qué tiempo será, pero así será. No sé de qué manera será, pero así será, porque el Señor lo dijo, aleluya. No será como los demás lo han dicho, pero será como Dios lo dijo. Yo confío en Él. Si Dios dice que nos llevará a buen puerto, así será. No sé cómo lo hará, no sé cuándo llegaremos, no sé cuál será la vía, no sé si será de día o de noche, pero sí sé una cosa: si Él lo dijo, así será y punto. A lo mejor vas a tener que esperar un poquito más. A lo mejor tu lucha se va a prolongar. Quizá no será de la noche a la mañana, pero si Él lo dijo, así será. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pablo era solo un prisionero de todos los que iban en ese bote. Frente a los hombres era simplemente un hombre en cadena sin mucho que hacer. Pero para Dios era su enviado, era su hijo, era su vocero, era la voz de Dios en medio del caos y de la tormenta. Cuando se embarcó era simplemente uno más del montón de criminales con destino a una cárcel. Pero después se convirtió en el guía de todos estos hombres. Pablo se convirtió en un mensajero de esperanza. Aleluya. Mis queridos hermanos, muchos quieren ser mensajeros de esperanza en sus familias, en sus trabajos, en sus iglesias, en cualquier lugar, pero no están conectados a la fuente de la esperanza que se llama Jesucristo. Finalmente ese bote iba a ir de la tempestad al viento apacible del Espíritu por causa de un hombre poseído por el Espíritu Santo como Pablo. Miren, mis hermanos, algunos nos llevan de los vientos a las tempestades, pero otros hacen opuesto, nos llevan de las tempestades al viento apacible del Espíritu que se manifiesta en abundancia en sus vidas. ¿De cuál eres tú? ¿De qué clase eres tú? Y termino con lo siguiente, hermanos. Después de este relato, cuando finalmente todos se salvan, porque fue como dijo el Señor, así será. No va a haber pérdidas humanas, el barco quedó deshecho. Pero todos llegaron a la isla, una isla llamada Malta. Y en ese momento Pablo está recogiendo algunas ramas secas para formar una hoguera. En ese momento una víbora se le pega de la mano. Wow, escuchen bien. Y todos empiezan a decir, wow, este Pablo no sale de una y se mete en la otra. No termina jamás de salir de problemas. Es juicio de Dios. Y este hombre con esa víbora en la mano. Wow. Pero ¿saben qué pensaba Pablo? Pablo con la víbora en la mano decía,
No me mató una terrible tormenta de días y días en alta mar, mucho menos me va a matar esta víbora estando ya en tierra firme. Todos estaban esperando que en algún momento Pablo se hinchara y muriera. Y lo miraban y lo miraban. Y nada pasaba. Esperaron y esperaron y nunca Pablo cayó muerto. Entonces cambiaron de opinión y después de juzgarlo severamente, pensando que era un castigo de Dios, terminaron creyendo que él era un Dios. Increíble. Y Pablo empezó allí a sanar a los enfermos. Y se formó una revolución espiritual en aquella isla. Porque, mis queridos hermanos, escucha bien lo que Dios te dice esta mañana. A un hombre de Dios no lo detienen las tormentas. A un hombre de Dios no lo detienen las víboras. A un hombre de Dios no lo detiene absolutamente nada. Las tormentas le sirven y lo impulsan. Y las serpientes son sacudidas en el fuego por los hijos de Dios. ¿Escuchaste eso? La serpiente es sacudida en el fuego por los hijos de Dios, porque el enemigo ya fue vencido y nosotros reclamamos esa victoria sobre la serpiente antigua o Satanás, que es enviado para siempre al fuego hirviente, mientras nosotros nos levantamos de nuevo de victoria en victoria, porque tenemos de nuestro lado al que es siempre vencedor. Aleluya. Aleluya. Tu Dios y mi Dios nos acompaña en las tormentas, nos libra del poder del enemigo. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, no dudes, confía. Él te dirá lo que tengas que hacer, y lo que parecía lo peor de tu vida se convertirá en un gran testimonio con el cual vas a glorificar a Dios. Aleluya. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees de verdad en tu corazón? Ponte de pie entonces y alabemos al Señor con nuestro corazón, dándole la gloria al Señor que nos habla esta mañana. Aleluya. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Alabémoslo al Señor con este cántico. Escucha bien. Con este cántico de adoración. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Así es, Señor, así es. Así es, mi Dios. Oh, aleluya. Así es, Señor, tú nos cuidas, Padre Santo. Tú, Señor, no levantas. Esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, sí, Señor. Lo que tú haces, mi Dios. Lo que tú haces, Señor. Es hora de vencer. Así es, Señor, así es. Alaba al Señor esta mañana. Alábalo al Señor, alábalo, alábalo. Así es, Señor. En la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Así es, Señor. Así es, Señor. Frente abriendo caminos, tragando cadenas, sacando espinas. Salgan sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que no confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Así es, Señor. Lo que Dios está.
que está trabajando. Así es, Señor. Aleluya. Basta solamente enterar lo que Dios irá a hacer. Así es, Señor. Así es, mi Dios. Cuando Él levante sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba al Señor esta mañana. Sí, Señor. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, llevando cadenas, sacando espinas. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios esta mañana. En medio de las tormentas Dios te habla. En medio de las situaciones difíciles de tu vida, ahí está el Señor. Cuando las cosas se ponen grises, se ponen difíciles, la voz de Dios se levanta de nuevo para decirte: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy contigo. Vas a llegar a buen puerto, no te ahogarás, no naufragarás, no te caerás. Yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para cuidarte, yo estoy aquí para darte lo mejor. Yo estoy aquí para de nuevo levantarte. Oh, alaba al Señor, alábalo. Aunque estés pasando por situación difícil, aunque los dolores lleguen a tu cuerpo, aunque las lágrimas estén en tus ojos, aunque las cosas no sean de la mejor manera, alaba a Dios esta mañana. Alaba a Dios, alábalo, alábalo en todo momento. Alábalo en las lágrimas, alábalo en el dolor, alábalo en todas las situaciones. Alábalo, alaba al Señor esta mañana. Alábalo al Señor. Oh Padre Santo, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Una vez más, vamos adelante, seguimos alabando al Señor esta mañana. Tenemos que adorar al Señor, alabémoslo esta mañana, alabémoslo. La presencia del Señor está aquí. El Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Así es, Él va al frente. Sí, Señor. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Así es, Señor. Así es, Señor. Tú conoces, Padre mío, la situación de todos los que aquí estamos, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que durante esta semana algunos han estado sufriendo por situaciones y tormentas de la vida, por situaciones complicadas, mi Señor, por noticias inesperadas, Padre Santo. Tú sabes, mi Dios de los cielos, conoces cada corazón y cada vida. Hoy nos traes, Señor, para decirnos: aquí estoy, no dudes, no dudes.
La palabra del Señor ha sido traída como Pablo la trajo en aquel momento de la tempestad. En medio de la tormenta el Señor habla. En medio del dolor el Señor habla. En medio de la angustia el Señor habla. En medio de los días oscuros y grises el Señor habla. En medio de la oscuridad y las tinieblas el Señor habla. Aquí está el Señor hablando a tu vida, a tu corazón, para decirte: te llevaré. Así como lo he dicho, así será. Así será. Así será. Como Dios lo dijo, así será. Aleluya. Así será. Y toma esta palabra para ti esta mañana, hermano y hermana, y colócala dentro de tu corazón. Y vete equipado con esa palabra. Porque así como lo dijo el Señor, escucha bien, así como lo dijo el Señor, así será. Así será. Así será. Alaba al Señor esta mañana. Dale la gloria a Cristo. Así será. Así será. Aleluya. Aleluya. Aleluya.